para la vida, es un tema donde todos podemos eh, tener la posibilidad de a temprana edad empezar a tener en cuenta este tipo de, de pensamientos, de conocimientos. Y quizá por la experiencia y por el día a día del trabajo en el que permanentemente desarrollamos en nuestra firma de abogados, eh, que nos encargamos de toda la parte laboral, asumiendo las defensas de los empleadores y trabajadores y también la parte del sistema de seguridad social, salud, riesgos, pensiones, el sistema asegurador. Vemos con gran preocupación cómo hoy en día las personas ya a la edad de pensionarse es que aportas de un mes, 2 meses, un año inclusive, eh, buscan es la información referente al tema de la pensión. Y desafortunadamente este tema pensional sí tiene unas líneas bastante delgadas y bastante precisas en cuanto a los tiempos, porque es un sistema general de pensiones en Colombia que se rige bajo un principio de la sostenibilidad financiera. Y pues este tipo de situaciones o decisiones están ligadas a los tiempos. Por eso el estar hoy aquí con todos ustedes y recibir la invitación por parte de la universidad es de vital importancia para hablarles en el hoy, porque estas son decisiones que se van a trazar en el hoy para mañana, a la vuelta de los 62 años de edad, hablando o siendo hombre para el tema de vejez, de pensión de vejez, o 57 años para las mujeres, hablando del punto de vista de la vejez. Eh, Pareciera un tema bastante lejano y así que muchísimos estudiantes acá pueden tener 25, 30 años, inclusive egresados con 30 años y dirán, bueno, todavía me falta casi la mitad de la vida u otra vida que tengo actualmente para poder llegar a ese derecho o a ese requisito. Pero desafortunadamente los tiempos se pasan muy rápido y hay que tomar las medidas y las cartas en el asunto. Yo quiero hacer un aborde bien especial frente a todo el sistema pensional en Colombia, y quiero precisamente tratar de explicarles y vamos a abordar bastantes aspectos normativos en lo que respecta en nuestro país el tema pensional en Colombia. Así que no sé si de pronto ya podamos, aquí están viendo las diapositivas. Tenemos algunas diapositivas para compartirles. Si de pronto, creo que ahí ya está la pensión. Ya están las Ya, diapositivas. doctor. Sí, ¿Sí? señor. Que tu pensión. Listo, perfecto. Listo, muy bien. Entonces voy a abordar la charla en los próximos minutos. Eh, el rumbo o el camino que vamos a recorrer es acerca de cómo conocemos el sistema general de pensiones en nuestro país, cómo podemos conocer el sistema de nuestro país y cómo podemos nosotros, con base en este conocimiento, tomar decisiones importantes para lo que es nuestra vida. Cuando hablamos de pensiones, solamente quizás se nos viene a la primera, el primer pensamiento es el tema de la vejez, ¿no? Pero también el tema pensional cubre varias contingencias de las cuales hoy vamos a conocer. Vamos a concluir esta charla eh, sabiendo y conociendo a grandes rasgos, pero con profundidad precisa, cómo funciona el sistema, pero debemos partir de la evolución, debemos partir de dónde inicia, de dónde arrancó, y aunque la información es bastante, voy a tratar de correr un poco para que ustedes, pues de pronto no se me aburran con tanta historia o con tanta evolución, pero sí que de una u otra manera sepan al día de hoy dónde estamos, pero también de dónde venimos. Entonces, vamos a hablar acerca de la evolución del sistema de seguridad social en nuestro país, de lo que hoy encontramos como el sistema general de seguridad social en pensiones en nuestro país, que nace como tal el 1 de abril del año 1994 con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Pero ¿qué pasó antes de eso? ¿De dónde nace como tal este sistema pensional? El tema del seguro social o el tema de la seguridad social como un concepto evolutivo y, por supuesto, prestacional. Lo que primero tenemos que decir acerca de la evolución como tal de, del tema pensional, me voy a adelantar un poquito acá
para ir un poco más precisos acerca de cuál ha sido la evolución como tal del sistema pensional en Colombia, en nuestro país, pues quiero referirme referente a este tipo de pensamientos para poder quizás abordar lo que realmente persigue el sistema de seguridad social en pensiones. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce una mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Cuando leemos estas palabras, Simón Bolívar en 1819, el 15 de febrero, pues empezamos a entender de que eh, la seguridad social y en el tema pensional en lo que respecta tiene un fin importante, y es brindarle una felicidad posible, un bienestar, una asistencia, una cobertura, una protección como tal a la persona, que tiene que garantizar ciertos riesgos que son inherentes al ser humano. Y por eso, bajo el contrato social que tenemos todos al momento de nacer en nuestro Estado Social de Derecho, el Estado se obliga a garantizar y a establecer estructuras y formas para poder garantizar la dignidad en tres escenarios importantes. Uno, la vejez; dos, la invalidez; y tercero, la muerte. Estamos hablando de este concepto bajo el concepto de la seguridad social, más no el contrato del seguro, que es algo totalmente diferente. Rafael Uribe en 1904 decía que el contraste desolador entre la penuria de los que nada tienen y la abundancia de los que tienen mucho, entre los que sufren demasiado y los que demasiado gozan, inmediatamente contrarresta la inexistencia para aquel entonces del principio de solidaridad. Y es que el principio de solidaridad es uno de los principios importantes del sistema de seguridad social en Colombia, ya que los que ganan bastante van a financiar a los que quizás ganan poco. Solidariamente, los jóvenes, con su esfuerzo y con su labor, financian o trabajan o realizan aporte para garantizar las mesadas pensionales de los más adultos o los ya más pensionados. Entonces, este principio de solidaridad inmediatamente genera un segundo elemento importante para poder nosotros tener un punto de partida y un punto de derecho referente a, bajo el concepto del principio como tal del seguro social, hacia dónde va, hacia qué persigue la seguridad social en nuestro país. Fíjese que la evolución o los periodos en los cuales el sistema de seguridad social en nuestro país se ha acrecentado o se ha abocado tiene sus inicios desde el año de 1921. No voy a entrar en detalles frente a cada una de estas leyes porque me extendería más del tiempo en el que fue otorgado. Pero empezamos desde la ley 26 de 1921, donde había un cubrimiento de la enfermedad no profesional. Y tenemos que entrar a precisar desde ya que la seguridad social también tiene una cobertura frente a las enfermedades no laborales como las enfermedades laborales. Los accidentes laborales como los accidentes no laborales. Entonces, aquí no solamente vamos a hablar de vejez, sino también vamos a hablar de invalidez. Y a causa de que una persona que se accidente se muera, también vamos a hablar entonces de la pensión de sobrevivencia, que es la contingencia o el riesgo de morirnos. En cualquier momento, claro, en cualquier momento. Por X o Y razón, por X o Y razón que se quiera ocurrir o que ocurra en la persona, en la humanidad de la persona, que no sea de origen laboral o que sea de origen laboral. Entonces, o a causa de su trabajo o causas comunes, como le llamamos normalmente, que no son situaciones derivadas del trabajo. Entonces, la ley cuarta de 1921 hablaba sobre los trabajadores del petróleo. Si nos damos cuenta, el sistema desde el año 1904 al 45 fueron 40 años de evolución en el proceso de dispersión de la norma que empezaba bajo ese concepto. Eran estos trabajadores de una forma sectorizada: trabajadores industriales del Chocó, trabajadores del petróleo, trabajadores agrícolas de la zona bananera, trabajadores ferroviarios, trabajadores de la construcción y empleados particulares con la ley 10ª de 1934. Había un cubrimiento de accidentes para aquel entonces desde 1915 y la ley 133 del 31. Fíjense de dónde nace, mire desde dónde nos remontamos nosotros la normatividad para hoy encontrarnos con la ley 797 del 2003. Hoy estamos en el 2020 con una ley que es la ley 797 del 2003 en el tema pensional, que modificó la ley 7 en el año 1993. Pero
Ese es en el hoy. Y mire cómo arrancamos. Ley 57 de 1915. Había un cubrimiento de accidentes y enfermedades profesionales. La ley 44 de 1929 empezó a hablar de la muerte a causa de que las personas estaban mucho más expuestas a causa de sus labores, a causa del día a día. Pues para aquel entonces quizás muchas labores no se categorizaban de una forma laboral o profesional o ocupacional, sino que eran derivados del día a día, del común a común. Y fue necesario que para el año 1929 se diera la creación de esta ley 44. No voy a entrar, por supuesto, en detalles porque hay temas mucho más importantes que ustedes hoy necesitan saber más que esta situación, pero es importante que tengamos un pincelado tipo de situaciones. La maternidad. Hoy en día tenemos nuestros artículos, el artículo 236 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo, que se encuentran ahí inmersos, eh, son resultado de este inicio normativo de 1938, la Ley 53. Fíjese que también en el año 1932, a través de la ley primera, que era la ley de jubilación para ferroviarios, se empieza a hablar también de la invalidez y de la vejez, un proceso de invalidez. Entonces empezamos a denotar acá acerca de las contingencias que estaban expuestos como tal para aquel entonces. La Constitución de 1936 previó al menos la asistencia como un deber del Estado, la asistencia como un deber del Estado, así, así de la siguiente manera. La asistencia pública es una función social del Estado. Se deberá prestar a quienes, careciendo de medios de subsistencia, de derecho para exigirla de otras personas, estén físicamente incapacitados para trabajar. En el sistema de seguridad social hay dos tipos de prestaciones, una prestación asistencial y una prestación económica. Y esta prestación asistencial de la que se previó en la Constitución de 1936 es la que hoy nosotros podemos ver materializada cuando vamos al médico, cuando vamos a las terapias. Esa es la parte asistencial, la parte médica, donde vamos con la clínica, el hospital, el tratamiento médico, la tecnología como tal. Pero la prestación económica es el reconocimiento de las incapacidades y las licencias desde lo pecuniario, desde el subsidio de auxilio, cuando nos incapacitan a causa de X o Y razón, esa es la prestación, la prestación económica. Pero la prestación asistencial nace aquí en el año 1936 como un deber del Estado. Como un deber del Estado, como se los decía de forma anterior, dentro de este contrato social donde el Estado es el responsable como tal de garantizar la vida, la salud, el mínimo vital y no la vida normal, sino la vida en condiciones dignas, ¿no? Como lo establece la Corte Constitucional hoy en día. Entonces, bajo ese entendido, se nace después del año 1945, 40 años transcurrieron desde 1905 hasta 1945. Y nace un periodo donde se empieza a reorganizar o a organizar el sistema pensional en Colombia, que va hasta el año 1967. Y surgen una serie de normas que empezamos a ver nosotros desde el decreto ley 2350 del 44, donde en vigencia del presidente Alfonso López Pumarejo y que nace la ley 6 sexta del 45, que es una ley que realmente fue generada o creada para el sector administrativo público, empieza a organizarse o generarse un concepto del seguro social obligatorio, de lo que hoy es la seguridad social. De ahí nace la seguridad social, del concepto del seguro social obligatorio, y empieza a establecerse una serie de indemnizaciones o prestaciones para los trabajadores, sean empleados o sean obreros. Entonces el sistema de seguridad social está clasificado hoy en día, lo estoy llevando de atrás al día de hoy para que empecemos a hacer asimilar muchas cosas de lo que era antes a lo que es el día de hoy. Entonces el sistema de seguridad social prevé ese tipo de indemnizaciones también. Claro, no a través del fondo de pensiones, sino también a través de las ARLs a causa de accidentes o enfermedades que sean de origen profesional, laboral u ocupacional. Entonces, en este proceso de organización hasta el año 67 se empieza a tener una evolución bastante interesante porque empiezan a hablarse el concepto de las indemnizaciones por enfermedades profesionales. Fíjense que antes hablábamos acerca solamente del tema de la vejez, hablamos acerca del tema de la invalidez, hablábamos acerca del tema de la muerte, pero solamente era del tema común. Aquí empezamos de una vez de la ley hasta el 45 a hablar temas importantes desde el origen laboral,
con el concepto de la indemnización. Y establece una serie de remuneraciones que no les voy a entrar aquí en paralelo de forma precisa, porque es importante que ustedes conozcan, es la norma para aquel entonces. Entonces preveía una serie de indemnizaciones importantes que al día de hoy también la tenemos, pero les voy a dar la información correspondiente con la vigencia o la normatividad vigente para el día de hoy. Entonces, de pronto, ustedes, para los que de pronto tienen un poco más de 40 o 50 años, si los hay en esta sala, o de pronto no están o están familiares suyos o padres de familia que la hayan escuchado, este concepto del Instituto Colombiano de Seguro Social. Posterior a ese proceso de organización, se generó una entidad llamada el Instituto Colombiano de Seguridad Social o el Instituto Colombiano de Seguro Social, que tuvo un proceso importante desde el año 1967 hasta el año 1977. Aquí se empezó a través de esta entidad a funcionar o a brindarle a los cooperados, a los afiliados, una protección bajo riesgos que ellos tenían. ¿Cuáles eran estos riesgos? El riesgo de una enfermedad, de una maternidad, de un tiempo donde podían estar cesantes de no trabajar a causa del nacimiento de su hijo y también a causa de accidentes profesionales. Entonces, fíjense cómo la evolución ha venido desde un simple seguro social a establecerse ya desde el punto de vista de la corporación o los institutos o la institucionalidad en el deber del Estado de forma constitucional de organizarse, de establecer mecanismos de cómo podemos garantizarle a los afiliados y a todos los nacionalizados y a todos los colombianos esa cobertura. El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable. Nadie puede renunciar a eso. Por eso, el principio de la progresividad y no regresividad del sistema de seguridad social es un principio que acosa permanentemente al Estado para que él vaya de forma permanente generando mayor cobertura y mayor posibilidad de aminorar los riesgos. Por eso, una de las situaciones importantes o soluciones del sistema de seguridad social en pensión de vejez hoy en día obedece a un problema de cobertura porque el gobierno se ha quedado estancado en esa situación. Entonces nace el Instituto Colombiano de Seguro Social, que luego se convertiría en el Instituto de Seguro Social, el IS, eliminándose esa palabra o esa letra llamada C, pasando el X al IS. Con el decreto 3041 del 19 de diciembre de 1966 se aprueba el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, de Vejez y de Muerte, y empieza a prever una serie de requisitos para poder establecer la pensión de vejez. Entonces, fíjese cómo acá desde el año 1966 ya empezamos a clasificar en ese periodo de expansión del sistema de pensiones tres categorías importantes. No tan solo la vejez, solamente para pensar a los 62 o 57 años de edad, sino también pensando en la invalidez y también pensando en la muerte, como hoy en día lo tenemos establecido, pero dentro de los dos regímenes que más adelante les voy a explicar. Establece unos requisitos. Para ese entonces, un requisito para la pensión de vejez debía tener 60 años, si es hombre o varón, y 55 años si es mujer. Y fíjense que cómo la norma va en contravía del principio de la progresividad, y la progresividad no es convertir el derecho que tiene la persona en algo más lesivo, sino que al contrario, porque la persona que antes podía pensionarse con 60 años, ahora le toca esperarse a 62 años. Porque hoy en día estamos hablando de 62 años de edad y ya se está hablando de reformas pensionales y laborales y van a decir, o lo que más se escucha es que se va a aumentar la edad de pensión a los 65 años, que esa es una de las soluciones, o otra solución como opción B es la cobertura. Entonces, fíjese cómo antes teníamos un requisito de 60 años de edad para pensionarme y hoy ya en día tenemos 2 años más. Va en contravía, sin duda alguna, del principio de progresividad y no regresividad de la norma. Si el principio fuera y la norma fuera de acuerdo o acorde al principio de progresividad, el requisito no avanzara más,
sino que al contrario se mantuviera o regresara. Fuera mucho más fácil para que la persona pudiera acceder al requisito como tal de pensión. Entonces, cada norma en el tema pensional establece un régimen de transición. Esos regímenes de transición ustedes de pronto lo han escuchado en gran manera. No los vamos a ubicar allá en ese régimen de transición de para aquel entonces, sino me voy a ubicar en la segunda etapa del régimen de transición mucho más adelante, antes de entrar en vigencia de la ley 100 del 93. Pero este régimen de transición establecía para aquel entonces que había una serie de trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte, hubiesen cumplido 20 años de servicios continuos o discontinuos en una misma empresa, de capital de 800.000 pesos o superior, cualquiera que fuera su edad, no estarán obligados a asegurarse contra el riesgo de vejez y en consecuencia, al llegar a la edad prevista en el artículo 60 del Código Sustantivo, la empresa sería la responsable como tal de pagarle esa pensión de vejez a ese trabajador. Lo que hoy en día ustedes pueden escuchar o más adelante o en cualquier escenario de la vida pueden escuchar como la pensión sanción. ¿Sí? Eso era. Entonces ese régimen de transición decía, las personas que hubiesen cumplido 20 años de servicio en una empresa a la entrada en vigencia del Seguro Social que les acabo de hablar acá acerca del decreto 3041 del Seguro Social en el año 1966, no tienen la obligación de ser parte de ese sistema, sino que usted, señor empleador, va a ser el encargado de cancelarle esa pensión de vejez. Y no será el sistema no. ¿Por qué? Porque usted le ha descontado a ese trabajador durante 20 años ininterrumpidos de un aporte, el cual usted hace las veces de asegurador. Ahora, en el artículo 60 de ese decreto, decía, en ese periodo de transición, para los que iban a entrar al Seguro Social, decían que había unos trabajadores que llevaran 15 años o más de servicios continuos o discontinuos en una misma empresa, podían hacer parte del sistema, pero también el empleador estaba en la obligación de forma de cuota parte de hacer, de solventar la pensión de vejez para aquel entonces. Eso fue en ese entonces, en el año 1966, en este efecto evolutivo, histórico, en el que estamos colocando nosotros de contexto para que sepamos de dónde venimos y hacia dónde vamos a llegar. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, que es el máximo tribunal de la justicia ordinaria, que es la que define todo este tipo de litigios, pues ha generado una serie de posiciones importantes, una especie de periodo de cambios y de crisis que ha vivido el sistema de seguridad social. Entonces, recordemos que antes era el sistema, el Instituto Colombiano de Seguridad Social. Ahora, debido a esta crisis, en el año de 1977, a través del decreto 1650, el Instituto Colombiano de Seguro Social cambia su naturaleza y su denominación y se convierte en el Instituto de Seguro Social y se crean los funcionarios de esos funcionarios de la seguridad social. Ojo que aquí ya estamos empezando a hablar desde el 77, no del seguro social, sino de la seguridad social, que fueron en su momento empleados públicos con posibilidad de celebrar convenciones colectivas. Ya empieza un tema de derecho laboral colectivo, del cual no vamos a hablar. A partir del Instituto de Seguro Social se expiden otras normas posteriores al 77. Y mucha atención que estas tres normas son las tres normas inmediatamente anteriores y nos vamos acercando poquito a poco al día de hoy. Esta norma, la Ley 33 del 85, unifica el régimen pensional de los servidores públicos. Bajo esta norma era que los servidores públicos, los que trabajan en el sector público, realizaban sus aportes, realizaban los aportes al sistema de seguridad social. La ley 71 del año 1988, esta ley posterior a la ley 33, busca establecer otra disposición para otro tipo de trabajadores y además de eso dispone unas reglas benéficas, como por ejemplo la prohibición de las mesadas inferiores al salario mínimo legal mensual en su artículo segundo. Crea la pensión de jubilación por aportes, que permitía por primera vez en el país una unificación de tiempos pensionales de los sectores públicos y privados. Entonces, las personas que trabajaban en el sector privado y de un momento se quedaban sin empleo y empezaban a trabajar en una empresa privada, había esa dicotomía de quién iba a reconocerle esa prestación económica. Entonces, se crea la ley 71 del 88 y dice, mire, para los que hayan trabajado en el sector público, el sector privado, esta es la norma que les va a operar.
Y finalmente, en este régimen de transición nuestro, que es el último, el más cercano, están estas tres normas, la ley 33, la 71 y la 50. Se crea esta ley 50 del 90, que actualmente rige a Colombia, y modifica la pensión sanción, que la pensión sanción, si lo recuerdan hace unos minutos, dijimos que era la obligación de la empresa de pagarle al trabajador quien haya trabajado 20 años de servicio continuos o discontinuos, 10 años continuos o discontinuos o 15 si fue despedido sin justa causa, una pensión de vejez. Entonces, genera también otros aspectos. El tema de las cesantías. Ya las cesantías para aquel entonces y antes de esta norma, estimados compañeros, pues las cesantías, recuerden que a nuestros padres inclusive nos pagaban o les pagaban las cesantías cuando finalizaba la labor, el trabajo al final, 20 años de servicio, las cesantías. A partir de esta ley 50 del 90 empieza a cambiar este concepto de cómo se liquidan las cesantías, y ya no se liquidan cesantías al final de la relación laboral, sino que cada año se liquida con el fin de que sean consignadas a más tardar el 14 de febrero del año subsiguiente de lo que fue liquidado o laborado en el año inmediatamente anterior. Como ustedes ya muy bien saben, los que han ido a retirar sus cesantías, este año 2020, si trabajamos todo el año hasta el día 31 de diciembre, nos hacen un corte, una liquidación, y nos las consignan a más tardar el 14 de febrero en nuestro fondo de cesantías. Entonces, estas tres normas hacen parte del régimen de transición cercano, que son las tres normas inmediatamente anteriores a la Ley 100 de 1993, que aún todavía rige de una forma parcial en nuestro país, que la modificó la Ley 797 del 2003, 10 años después. Entonces, de forma constitucional, después de la Ley 50 del 90, empieza la Constitución a expedirse, la Constitución que actualmente nos rige en nuestro país, la Constitución Política de 1991, donde empieza a establecer una reforma estructural del sistema pensional colombiano y se consagra al trabajador como un objetivo primordial del pueblo colombiano. Y en su artículo primero presenta, bajo ese principio de solidaridad que les hablaba de forma anticipada a lo que estábamos hablando de forma preliminar, dentro de esos pilares de un sistema jurídico, político y social, en ese deber social, dice el artículo primero de nuestra Constitución: Colombia es un Estado social de derecho, organizado de forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad. Entonces, aquí fundamentamos desde el punto de derecho de que la solidaridad es un principio que rige al sistema de seguridad social, que está del lado de nosotros, queridos estudiantes, compañeros y egresados, en el deber del Estado de establecer reformas, definir estructuras, establecer marcos legales normativos, y también las altas cortes, en procura de sus manifestaciones, asentar y hacer valer los principios constitucionales que irradian a los marcos legales de la seguridad social en Colombia, que es un derecho para la vida, que es un derecho que define la dignidad humana, es un derecho que define, es un principio que define los derechos constitucionales, las leyes de orden laboral y de seguridad social. Entonces, estamos en el hoy, ya estamos en la Carta Política del 91, y eso es lo que nos define, el principio de solidaridad. Nace la Ley 100 del 93, y esta Ley 100 del 93 se formula en consecuencia de un nuevo sistema nacional para unificar la prestación efectiva del servicio, el servicio asistencial, a lo largo de todo el territorio nacional, y se crean dos regímenes pensionales que, mucha atención acá. Uno es el régimen de prima media con prestación definida y el otro es el régimen de ahorro individual con solidaridad. Mucha atención a esto, porque más adelante va a tocar un tema que estoy viajando por todo el país realmente, que es un tema de ineficacia de los traslados del régimen pensional, pero a causa de que en el año 1993, la ley 100 del 93, se crearon estos dos regímenes pensionales en Colombia. Y miles de colombianos y compatriotas fueron engañados de una forma solemne. Solemne le digo porque hasta confirma y todo, le hicieron celebrar documentos, pero bajo engaños, bajo mentiras. Pero este ejercicio era el que a todos nos tenían que hacer,
para aquel entonces. Entonces se queda la Ley 100 de 1993 con el ánimo de establecer dos regímenes pensionales. ¿Para qué lo hicieron? Realmente, para mí el régimen de prestación económica, el régimen de prima media, que hoy en día es Colpensiones, y el régimen individual de ahorro con solidaridad, que son los fondos privados, así se denominan, así se distinguen. De prima media es Colpensiones, que es el régimen público, y el de ahorro individual con solidaridad es el régimen privado, que son los fondos privados, Protección, Porvenir, Mutual, Scandia, Colfondos. ¿Cuáles otros sobreviven todavía después de tanta masacre que ha habido últimamente de este tipo de administradoras? Creo que solamente son como 4 o 5. Entonces, bajo ese entendido, encontramos esos regímenes pensionales que están establecidos dentro de la Ley 100 de 1993. Entonces, aquí hay dos regímenes. Voy a tratar de explicar ese cuadrito porque es un poquito más técnico. Entonces, aquí están, miren, aquí están un régimen de prima media con prestación definida que está establecido en el artículo 31 de la Ley 100 del 93, que es aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o sobrevivencia o una indemnización previamente definida. Mucha atención con esto, señores. O una indemnización previamente definida. Y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que son los fondos privados, que está establecido en el inciso primero del artículo 59 de la Ley 100 del 93, que establece que es un conjunto de entidades, normas y procedimientos mediante los cuales se administran recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados. ¿Cuáles prestaciones? El fondo privado reconoce igual, vejez, invalidez y sobrevivencia. La única diferencia, o las únicas dos diferencias que existen entre un régimen y el otro son bastante abismales, muy abismales. Por eso es que yo espero y aspiro que en la parte final de las preguntas, ya me quedan 15, 20 minutos más para finalizar, puedan ustedes preguntarme, sé que me van a preguntar de cómo me pensiono yo en el régimen privado y cómo me pensiono yo en el régimen público, por vejez. Y si yo no tengo la edad de pensión, pero resulta que no tengo las semanas y estoy en Colpensiones, ¿me devuelven toda la plata? ¿O será que se quedan con un poco? Entonces, eso con mucho gusto se los voy a resolver. Pero si estoy en un fondo privado, que es un sistema de ahorro individual, ¿me devuelven toda la plata? Les adelanto, les digo que sí. Aquí no les estoy yo siendo abogado de ni los fondos privados ni los fondos públicos. Estoy explicando la ley, la norma tal y como opera en su concepto natural. Pero tienen grandes diferencias y esa es una de ellas. La segunda es que, por supuesto, la forma de liquidar la prestación por vejez, o sea, la pensión de vejez en Colpensiones, es con base en los últimos 10 años de lo que hicimos en aporte, la base, el valor que hicimos en aporte en los últimos 10 años o en la total de la vida, si resulta más favorable. En cambio, en el fondo privado es un poco más lesivo para quien aporta bajo salarios altos, porque sí o sí, en su mayoría, en un 90%, salen con un salario mínimo o con 1.100.000 pesos. Habiendo aportado sobre 4 o 5 millones de pesos, doctor, sí, señores, desafortunadamente porque así funciona el sistema. Entonces, el acto legislativo 01 del 2005 establece una serie de normativas, de situaciones, y hay unos sectores excluidos. Entonces, la fuerza pública fue excluida de esta ley 100, el personal civil de la fuerza pública, los trabajadores vinculados al Competrol antes del 29 de enero del 2003. Hay los regímenes especiales como los congresistas, magistrados, etcétera. También las personas que hayan adquirido el régimen anterior, o sea, la ley de transición, y las personas que hayan adquirido el régimen de transición de la ley 100 o que hayan tenido derechos adquiridos. Entonces, no voy a centrarme en esto, pero sí de pronto en este cuadrito, como para que ustedes lo tengan presente. Esa ley 100 del año 1993, ¿a partir de cuándo empezó a operar? En el sector privado y el sector público nacional, como regla general, empieza del 1 de abril de 1994. Para el sector público de orden territorial, departamentos y ciudades, empezó a operar desde el 30 de junio de 1995. 1995. Entonces, estas fechas son muy importantes tenerlas presente y saberlas para efectos de poder tener la claridad referente a eso. Esas características del sistema pensional es que les voy a comentar algunos. Los recursos son del y para el sistema, ¿sí? No son de las empresas. Ya las empresas no son las que pensionan, ni no son los empleadores. Es el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Es el que se establece.
¿cierto? También hay una libre escogencia para los afiliados al sistema de pensiones entre el régimen de prima media de compensación definida y el RAIS, como lo establece la Corte Constitucional, esa libre escogencia según la sentencia C-1024 del 2004. Entre otras características, se crea una subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, donde aporta como tal en el régimen subsidiado de pensiones para las personas menos favorecidas para otorgarle una serie de pensiones, como vemos el tema de los BEPS, el tema de Colombia Mayor. Para allá van esos recursos de los que nosotros aportamos, una partecita se va para allá. Otras características, el traslado de los regímenes pensionales, y esto es algo que ustedes tienen que saber muy importante. En primer punto, yo me puedo cambiar de un régimen a otro, del régimen público al régimen privado, del régimen privado al régimen público. Claro que sí se pueden cambiar, pero tengan presente estos conceptos. Uno, en sentido original de la Ley 100 de 1923, su artículo 13, establece que yo me puedo cambiar entre un régimen y el otro siempre y cuando tenga 3 años de tiempo en permanencia o de fidelidad en cada uno de los regímenes. Yo me estoy en Colpensiones 3 años para aquel entonces y tengo que estarme ese tiempo y ahí sí poder pasarme para un fondo privado. Pero resulta que ese artículo 13 tuvo una modificación con la ley 797 del 2003. A hoy, año 2020, ¿cómo estamos? La restricción, yo tengo que tener de fidelidad en un régimen para cambiarme al siguiente régimen mínimo de 5 años de permanencia como afiliado a uno de los dos regímenes, ¿cierto? La segunda restricción es una imposibilidad de que cuando el trabajador o el afiliado le falten 10 años o menos para cumplir la edad de pensión de vejez, se pueda cambiar. Quiere decir que los hombres entre los 52 años de edad y los 62 años de edad, según la norma, no podrían hacer uso de este tránsito. Las mujeres entre los 47 años y los 57 años de edad, en ese tiempo, faltándole 10 años a la edad de pensión, no podría cambiarse o hacer esa movilidad o ese tránsito entre un régimen y el otro. ¿Qué hombre lo están haciendo ahorita? Lo estoy haciendo ahorita, aún estando a puertas de pensionarse, claro, pero a través de un proceso judicial, de una demanda judicial, porque no les entregaron la información clara, completa y precisa de cuáles eran los regímenes pensionales. Cuando se creó la ley 100 del 93, a mucha gente llegó allá los funcionarios de los fondos de pensiones, le dijeron que el Instituto de Colombiano de Seguro Social se iba a acabar, que el ICE iba a acabar, que no iba a haber plata para pagarle su pensión y que por ende los fondos privados era la solución. Y resulta que esa era la información que se tenía que dar. Era otro tipo de información, una información clara, precisa, las consecuencias, cómo me pensiono yo en el régimen público y cómo pensiono yo en el régimen privado, cuántas semanas realmente necesito. Y los colocaban solemnemente a firmar un documento que hoy en día no es válido. Entonces, por lo tanto, se coloca esta demanda que nosotros, inclusive mi firma, es la que está liderando casi a nivel nacional, este tema de las ineficacias, la unidad de los traslados del régimen pensional, regresando a la gente que hoy se encuentra en el fondo privado, que digamos aporta sobre 5, 6, 7, 10 millones de pesos y que resulta que se van para el fondo de pensiones privado y le dicen cuánto va a ser mi mesada pensional, le salen con un salario mínimo. La gente dice, pero por Dios, ¿cómo yo voy a pasar de ganarme 5 millones de pesos, 7 millones de pesos a vivir con un salario mínimo? Si me hubiese quedado en Colpensiones, mi pensión sería, si yo aporto sobre 5 millones de pesos, mi pensión sería de 3 millones 500. Si aporto 10 millones de pesos, mi pensión sería de 6 millones 800, 7 millones de pesos, sin hacer más aportes. Entonces, esto se puede hacer, sí se puede hacer, pero a través de una demanda judicial, y ya les voy a comentar un poquito más adelante. Entonces, bueno, este es lo que les estaba hablando. Aquí había cerca de un régimen de transición. La gente antes se pensionaba, podía ser parte del régimen de transición, o sea, antes de la ley 100 del 93, quienes tuvieran 35 años eran mujeres o los 40 años son hombres, o tuvieran 15 años como tal de servicios continuos o discontinuos. No entraban en vigencia la ley 100, sino que se pensionaban con las leyes completamente anteriores a estas normas. Entonces, bueno, no voy a entrar acá en este dilema para que ustedes de pronto no se me confundan y haya lugar más bien a temas bastante importantes y necesarios frente a esta situación. Entonces, a ver qué encontramos por acá. Bueno, el régimen de transición, simplemente para aclararlo.
ya a través de la sentencia SU 062 del 2010, donde todas las tres cortes se reúnen y dicen, vamos a unificar un criterio, ¿cierto? Vamos a establecer. La Corte Constitucional como Corte de Cierre dice, ¿cuándo opera realmente el régimen de transición? Que es poder trasladarme en cualquier tiempo del régimen privado al régimen público, del régimen público y regresarme para pensionarme ante la ley 100 del 93. Las personas que hayan tenido 15 años de servicios cotizados al 1 de abril del 94. ¿Sí? Porque ahorita en el cuadrito anterior blanco les decía que era importante estas fechas, porque quienes hayan tenido a esa fecha del 1 de abril del 94, 15 años de servicios cotizados al sistema, pues simplemente pueden pensionarse con normas anteriores a la ley 100. ¿Que son mejores? Claro que sí, son totalmente mejores. ¿Cuáles son los efectos? Que se devuelvan los ahorros del fondo privado al fondo público y contar con 15 años o más de servicios cotizados al 1 de abril del año de 1994. La nulidad del traslado del régimen pensional. Este tema lo estoy hablando realmente porque, para cerrar ya esta parte como tan tediosa, tan ladrilluda desde el punto de vista conceptual, ¿por qué? Porque mucha gente está en este momento en un régimen privado y se siente víctima de un engaño que no le dieron la información clara, precisa. Y aquí la sala laboral en sentencia del 3 de septiembre del 2014, con precisión de normas hasta el día de hoy, inclusive la sala laboral de descongestión, ha venido precisando que el traslado del régimen pensional debe estar precedido de una información veraz del fondo privado en cuanto a los beneficios y montos de la mesada pensional, so pena de la anulación de dicho traslado. Así que si usted fue víctima de ese tipo de servidores de los fondos privados que le cayeron allá con detalles, con regalos muy elegantes, diciéndoles que pasara para el fondo privado, pero no hicieron bien las cosas, no le entregaron a usted la información, pues usted hoy, estando un año de pensionarse, podemos hacer el traslado otra vez para Colpensiones y a través de una demanda judicial poder pensionarse usted a través de Colpensiones. Entonces, no me voy a detener más en este tipo de situaciones. En estos últimos minutos me voy realmente a abordar el punto de la afiliación y lo que hoy nos compete. ¿Cómo me pensiono yo y qué requisitos necesito para las pensiones? Que yo creo que es lo que finalmente necesitamos nosotros saber. Entonces, somos afiliados, ¿cierto? Y los afiliados, la afiliación es un vínculo que se establece entre la entidad administradora y el afiliado. Nosotros somos los afiliados y en tema de pensiones son las administradoras de fondos de pensión, las AFPs, que constituyen una fuente de derechos y obligaciones del sistema. Esto en vigencia del decreto 692 del año 1994. Nosotros tenemos que hacer una serie de cotizaciones que nos lo descuentan en un porcentaje de nuestro salario y otro porcentaje del empleador. Entonces, existen unas personas obligadas y unas personas voluntarias ante el sistema. El trabajador particular, tanto el trabajador del sector público como el trabajador independiente, tiene obligaciones, tiene unas obligaciones. Lo que respecta al trabajador particular, muy bien, ya ahorita les voy a establecer el porcentaje en el cuadro que sigue aquí en adelante, de qué porcentaje realmente le corresponden. Yo sé que ustedes ya lo tienen que saber para recordarlo. Pero lo que respecta al trabajador independiente, corre a su cargo la totalidad del aporte de pensión sobre el 40% de sus ingresos, siempre y cuando no se dé como resultado de una cifra inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Hoy en día, pues ya tuvo una normatividad acerca del nuevo piso normativo del sistema de seguridad social, que se pueden hacer aportes sobre montos inferiores al sistema de seguridad social. Entonces, desde el año 2018, el porcentaje ha sido de la siguiente forma: el 16% para pensiones, hasta los que ganen hasta 4 salarios mínimos. Si me gano 4 salarios mínimos o más, el porcentaje ya no es del 16%, sino del 17%, y así sucesivamente hasta 24 salarios mínimos. Lo mínimo para cotizar al sistema de seguridad social en vigencia, el sentido original de la ley 797 del 2003, son sobre un salario mínimo. Y lo máximo para cotizar ante el sistema son 24 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, ¿cómo se destina ese aporte? Digamos que lo hagamos sobre lo normal, sobre lo ordinario, que es del 16%, por ejemplo, para pensiones, ¿cierto? Que es el 12% del empleador y 4% nosotros. De ese 16% se establece 13% para la pensión de vejez y para la pensión de invalidez y muerte y el tema asegurador, y el 3%, ese 3% para las otras pensiones
y para las cotas de administración. Eso en el régimen de prima media. En el régimen de ahorro individual, que es el fondo privado, para la cuenta pensional el 11.5% y para el fondo de garantía del RAIS, que es un tema de una aseguradora para poder garantizar esa póliza, es el 1.5%. Para seguros y las cotas de administración, el 3%. Entonces vemos que hay una dicotomía bastante interesante acá entre cómo se destinan los aportes del sistema cuando existen ese tipo de situaciones. Entonces, ya finalizando, ¿cuáles son las coberturas que tenemos en este momento de lo que nos da las pensiones? Cuando usted y yo pagamos las pensiones, ¿qué tipo de contingencias ampara? La vejez, la invalidez y la muerte. Perfecto, ya lo teníamos establecido. ¿Qué requisitos yo tengo que tener para poder tener la pensión de vejez? En el régimen de prima media, hoy Colpensiones, ¿cierto? En su artículo 33 de la ley 100, necesito 1.300 semanas y necesito tener 62 años si soy hombre o 52 años si es mujer. En el régimen privado, régimen RAIS, régimen de ahorro individual con solidaridad, de conformidad con el artículo 65 de la ley 100, establece aquí una diferencia. Mucha atención acá. Aquí la gente de pensión es distinta. Se pensiona a la edad que la persona escoja, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente, de conformidad con la resolución 155 del 2010, que es la tabla de morbilidad. Le establecen su fecha probable de vida. Si usted tiene, por ejemplo, 40 años, ¿cuánto tiempo le falta según su edad de nacimiento para vivir o para morirse? Para seguir viendo morirse. No, le faltan todavía 50 años. ¿Cuánta plata tengo? Tengo 50 millones, no alcanza. Necesita 500 millones. Entonces, ¿qué pasa si no tengo la plata entonces? A cualquier edad. Entonces nos vamos a la regla general, que es los 62 años de edad y 57 años de edad para mujeres, pero aquí me piden solamente 1.150 semanas, pero me pensionan con este acróstico aquí, la pensión mínima de garantía de vejez, que es un salario mínimo legal mensual vigente. Doctor Cristian, o sea que si yo he cotizado los últimos años a la edad de pensión sobre 5 o 10 millones de pesos y no alcanzo a tener una buena cantidad de plata, ¿me van a pensionar con salario mínimo? Efectivamente así es. ¿Por qué? Porque así funciona el marco normativo del fondo privado, del régimen privado. Entonces, mi consejo es, las personas que coticen sobre buen salario, que tengan una calidad de vida y unos buenos aportes ante el sistema, pues hombre, no le regalen la plata como tal a los fondos privados porque son fondos administrados por un sistema privado con una función social y pública, por supuesto que sí, pero en el sistema público, su aporte como tal sí guardaría una gran relevancia al momento de liquidarle su mesada pensional. Porque la diferencia es abrumadora, la diferencia es abrumadora. Ahora, ¿a quién le sirve el fondo privado? Pues sin duda alguna le sirve al que siempre ha cotizado sobre un salario mínimo y no tenga muchas semanas. ¿Por qué? Porque son menos semanas y sí o sí va a seguir con el mismo salario mínimo. ¿Sí? Nunca le van a pensionar sobre menos de un salario mínimo. Entonces, pero la persona que cotiza sobre un buen salario es importante. Eso respecto al tema de la vejez. La segunda contingencia, el tema de la invalidez. ¿Cómo me pensiono yo por invalidez? O la persona por invalidez. Tiene que tener el régimen de prima media y los dos regímenes lo mismo. Uno, por favor, vamos a obviar esta parte, ¿listo? Entonces, en el régimen de prima media y el régimen privado, ¿qué tiene que pasar? Primero, que la persona tenga un 50% o más de pérdida de capacidad laboral. Le pasó un accidente, le pasó una enfermedad, le sucedió algo, alguna situación le pasó. ¿Sí? Entonces, en ese dictamen de pérdida de capacidad laboral se definen tres elementos importantes. Uno, el origen de ese accidente, si fue en el trabajo o si fue en la casa. Si fue en la casa, es el fondo de pensiones quien lo pensiona. Si fue en el trabajo, es la ARL. Y si tiene un 50% o más, cualquiera de estos dos lo va a pensionar. ¿Listo? Y el segundo requisito para el tema de riesgo común, que haya cotizado 50 semanas de entre los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración. Mucha atención a esto, porque ¿cuántas semanas son un año? Son 52 semanas, un año de cotización. Y si la persona que se accidentó en el año 2020
Y el accidente fue tan terrible que lo calificaron y su calificación fue con un 60% de pérdida de capacidad laboral. En los últimos 3 años del 2020, inmediatamente anteriores, tenía que haber tenido 50 semanas al menos cotizadas. Puede haber tenido 10 semanas en este último año, 20 semanas en el año inmediatamente anterior y otras 20 semanas en el anterior. Y completamos 50 semanas en los últimos 3 años a la fecha de estructuración de la enfermedad o el accidente, perfecto, tenemos pensión de invalidez. Y así funciona de la misma manera en el régimen privado, ¿sí? Pensión de sobrevivencia, y con esto ya voy finalizando, mis estimados compañeros. Me quedan 5 minutos de forma exacta. La pensión de sobrevivientes. Entonces, mucha atención. En la pensión de sobrevivientes, ¿qué necesito? Necesito que se haya cotizado al menos 50 semanas dentro de los últimos 3 años. Igualito que la pensión de invalidez, sí, igual. ¿Sí? Pero hay unas pequeñas diferencias. Unos cambios normativos jurisprudenciales en las últimas semanas que se los voy a comentar. Entonces, para pensión de sobrevivencia, ¿y qué es esa pensión de sobrevivencia? Es que, hombre, el afiliado se muere o el pensionado se muere, sea inválido, pensionado por invalidez, o sea, un afiliado a un trabajador normal, que en ese accidente no quedó inválido, sino que al contrario se murió inmediatamente, y tiene unos beneficiarios. Y esos beneficiarios, según si tienen la calidad y los requisitos que ya se los voy a decir, y el afiliado logró cotizar 50 semanas en los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de fallecimiento, tendría derecho a la pensión de sobrevivencia, de forma vitalicia o de forma temporal. Ya les voy a decir en qué casos es de forma vitalicia y en qué casos es de forma temporal. Entonces, el requisito, 50 semanas en los últimos 3 años a la fecha de fallecimiento, del pensionado por invalidez o del afiliado. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios de esa pensión de sobrevivientes? Hay 2 formas. Unos pensionados de forma vitalicia, ¿cierto? ¿Quiénes son? El cónyuge o la cónyuge, la compañera o compañero permanente o supérstite. Siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha de fallecimiento del causante tenga 30 años o más de edad a la fecha de fallecimiento. Por ejemplo, si Juan se muere en el día de hoy y tiene el requisito de las 50 semanas, pero tiene una esposa que tiene 29 años y 11 meses de edad, no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, porque la fecha de la muerte del personaje no tenía 30 años más de edad. Pero, si la señora Marta, que era la esposa de Juan o la compañera de Juan, ¿cierto? Tenía 28 años o 29 años y 11 meses, menos de los 30 años, pero había procreado un hijo con Juan, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes de forma vitalicia. Entonces, en este momento, esa persona que tenga o no tenga hijos de forma vitalicia, ¿qué tiene que acreditar? Si el que se murió fue un afiliado, no tiene que acreditar los 5 años de convivencia. ¿Qué tiene que acreditar si el que se murió fue el afiliado y no el pensionado? Tiene que acreditar que convivió o que vivió o que hizo las razones de convivencia. Recordemos que la convivencia es el hecho de una ayuda mutua, de amarse, de quererse, de hacer una familia, no de vivir bajo la misma casa, ¿cierto? Eso del hecho, techo y mesa, eso ya es un tema arcaico. Ahora la persona puede vivir en México y ella aquí en Bucaramanga y amarse de forma extraordinaria y son una convivencia, y es una convivencia porque es el hecho de querer ayudarse mutuamente, ¿cierto? Entonces, si el que se murió fue el afiliado, simplemente tiene que probar que al momento de la muerte, del fallecimiento, estaba con el afiliado. Pero si el que se murió fue el pensionado por invalidez, sí deberá acreditar que estuvo conviviendo al momento de la muerte, ¿cierto? Los 5 años. Los 5 años de la muerte. ¿Listo? Los 5 años de convivencia, perdón. Entonces, bajo ese entendido,
Este es el escenario que hoy en nuestro país, que hoy en Colombia, se establece en el tema pensional. Y ahora, de forma temporal, la pensión de sobrevivientes. ¿Qué pasa con esta persona que no tenía 30 años o más de edad? Simplemente y no haya tenido hijos con el causante. Se le va a entregar una pensión de invalidez, de sobrevivencia, perdón, solamente por 20 años. Solamente por 20 años. Entonces, el beneficiario que no tenga más de 30 años de edad, de esa persona que se murió y que tiene las 50 semanas y que tiene el derecho para hacerlo, pero tiene 25 años de edad y no haya procreado hijos con el causante, o sea, con el afiliado muerto, pues va a tener simplemente una pensión de sobrevivencia durante 20 años siguientes. ¿Desde qué momento se empieza a tener el derecho de esa pensión? Desde el momento en que se establece o se consolida la pensión, desde el momento de la solicitud. Desde ese momento empieza a correr. Entonces, este es el panorama en el que nos encontramos hoy en Colombia. Espero que tanta información haya sido de la mejor manera o más sencilla explicada, porque sé que es mucha información, sé que es casi un módulo de especialización, pero este es el panorama actual pues de lo que hoy nos rige en nuestro país. Entonces, esa es la exposición. Culmino con mis 60 minutos que me fueron otorgados y si alguien tiene derecho, tiene lugar a una pregunta, pues con mucho gusto eh, daré los espacios para eh, las preguntas correspondientes, si así, si así esto lo estiman durante los próximos 20 minutos. 20 minutos para preguntas. ¿Les parece bien? Sí, doctor, muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas en estos momentos en el chat. La primera Voy a revisar. nos pregunta el señor Aldemar Rondón. Buenas noches, doctor. Conforme a su explicación y dado la premura del tiempo, quisiera conocer su posición particular con respecto a cuál de los dos sistemas es el ideal para adquirir el derecho pensional. Esto es en cuanto a la facilidad de pensionarse en el tiempo y en la economía. Gracias. Gracias. Mire, Aldemar, yo creo que lo toqué. Si la persona se gana buen salario mínimo, buen salario, o aporta sobre buenos salarios, o su buen monto, a ver, porque es que usted puede aportar, sea con su salario o también hacer aportes adicionales, como independiente, ¿cierto? Entonces, eso es la proyección que tenga. Entonces, si yo me quiero pensionar bien con una buena pensión, pensiónense por Colpensiones. Y como yo gano un buen salario y aporto sobre un buen salario, no voy a salir con el fondo privado con un salario mínimo. Yo me voy para Colpensiones para que me pueda pensionar bien. Y en los últimos 10 años a la edad de pensión y de aportes, le hago un buen aporte. Porque ese va a ser el periodo que Colpensiones va a tener y va a contar para establecer la base para yo poder pensionarme. En cambio, en el fondo privado, si usted cotiza sobre 5 millones de pesos, sea hasta, mejor dicho, el día de su edad de pensión, sí o sí le van a pagar un salario mínimo en su defecto o 1.100.000 pesos. ¿Por qué? Porque es que toman toda la plata, todo el dinero. Te resulta más lesivo para la persona. Pero si la persona, desde el punto de vista económico, solamente cotiza con un salario mínimo y toda su vida laboral ha sido sobre un salario mínimo, que no está mal, puede pensionarse en el régimen privado, en el fondo privado, porque sí o sí su calidad de vida va a continuar normal, común y corriente. Y se necesitan menos semanas. 1.150 semanas, quiere decir 3 años menos para pensionarme en el fondo privado, en cambio en Colpensiones necesitan 1.300 semanas. Entonces, es importante esa precisión. Entonces, pero es dependiendo la persona, o sea, dependiendo de cada caso en concreto, Aldemar, porque todos los regímenes están creados para eso. Lo que pasa es que esto no lo explican al momento de trasladarnos. Entonces, parece que fuera lo mismo. Y a la hora del té, nos encontramos de que ya no me puedo trasladar. Ojo, cambiémonos antes de entrar en los últimos 10 años a la edad de pensión. Espero haber respondido su pregunta. Sí, doctor, tenemos otra pregunta. Pregunta el señor Camilo Esteban Villalba. Doctor, sí. Buenas noches, le habla Camilo Villalba desde Arauca. Mi pregunta es, si mi cliente cotizante en el fondo de pensiones decide que por su actividad económica no va a cumplir con los requisitos de pensión, ¿él podría retirar los aportes que a la fecha realizó?
Gracias por la pregunta. Importantísima pregunta. Mucha atención. ¿Cuándo y cómo me van a devolver los aportes que yo realicé? Regla general. Cuando cumpla la edad de pensión. 62 años hombres, 57 años mujeres. No inventemos otras edades. Ni se dejen engañar que es que vaya y retire la plata de su pensión. No, eso no existe. Solamente a esa edad. La diferencia sí radica es si yo estoy en Colpensiones y llegué a los 62 años de edad o a los 57 años de edad y no tengo las 1.300 semanas, solo me van a devolver un porcentaje de lo que yo coticé. Mucha atención en Colpensiones, porque es un fondo común. Pero si yo estoy en el fondo privado y llegué a la edad de pensión y no tengo las 1.150 semanas de pensión, yo puedo solicitar el dinero, absolutamente todo el dinero se lo van a entregar. En Colpensión le van a entregar un 33.7% de lo que tiene, si no estoy mal, y en el fondo privado sí le van a entregar la totalidad de los dineros. Esa es la parte mala, quizás, de Colpensiones. El tema de la, ¿por qué? Porque ahí no hay devolución de saldos. Ahí lo que se llama es una indemnización sustitutiva de la mesada pensional. Y en cambio, en el fondo privado se llama devolución de saldos. Devuélvame todo lo que yo tengo, porque es que yo ni tengo trabajo, ni estoy obligado a pagar el sistema de seguridad social, y ni tengo formas de cómo seguir cotizando. Y tengo ya 62 años de edad y no puedo seguir cotizando, entonces devuélvame la plata. Entonces se le solicita al Ministerio de Hacienda que por favor me devuelvan todo el dinero junto con el tema del bono pensional. Entonces ese tema es bastante importante. Muchas gracias. Listo, doctor. Le damos la palabra al señor Idelbert Zamboni. Tiene levantada la manita para hacer una pregunta. Muy buenas noches, gracias, y muy buenas noches, doctor. Muy interesante la apreciación, de verdad que esta conversación muy interesante. Tengo una pregunta en concreto con un cliente. Tengo un cliente que en 2014 se le estructuró una enfermedad de origen laboral, ¿sí? 2014. Y en 2017 se inicia todo el trámite en Colpensiones, era afiliado con pensiones. Antes de 2007, o sea, faltándole 3 años. Esa persona es calificada con más del 50% por la enfermedad que tiene. ¿Sí? Sí. Solicitamos a Colpensiones todo el tema de pensiones, nos valoraron, se hizo nuevamente calificación, todo el proceso que se debía realizar, ¿cierto? Lo calificaron y obviamente quedó por encima del 50%. Pero Colpensiones dice ahora no, le devuelvo el recurso, pero no lo pensiono, ¿sí? Porque él tiene 950 semanas. Pero la norma no establece que a partir de las 700 semanas, si queda con un tema de enfermedad, y sobre todo lo que usted manifestaba, si estaba entre los últimos 3 años que había cotizado, su última cotización tenía derecho a la pensión. Eso pues obviamente se sabe. Entonces ahí tengo esa duda, yéndonos sí. a lo cosístico de este tema, a ver cómo me puedes orientar en ese sentido, mi doctor. ¿La fecha de estructuración cuándo fue? 2014. En 2014, pero la reclamación se hace antes de que pasen los 3 años. Es decir, casi, digamos que una fue en noviembre de 2014 y la otra fue más o menos en octubre o en septiembre de 2017. Perfecto. El tema de la prescripción como tal de la norma, ¿no? De la acción. ¿Sí? ¿Eso es lo que usted refiere? Bien. Listo, no hay problema. ¿Eso fue por la vía administrativa o fue por la vía judicial esa reclamación? No, estamos por la vía administrativa todavía, no estamos... Perfecto, listo, muy bien. Entonces, mire, lo que aquí hay que establecer es que desafortunadamente toca que es demandar. Entonces, lo que hay que establecer 2 puntos importantes. En ese dictamen, si fue por enfermedad, entonces ubiquémonos en la fecha de estructuración. Si según la fecha de estructuración, que tiene que pelearla bien, que la fecha de estructuración realmente qué es para que todos sepamos. La fecha de estructuración es el momento o el momentum donde la capacidad, donde se sufre la merma de la capacidad laboral de la persona y se disminuye tanto que supera que asciende al 50 o más del 50% de pérdida de capacidad laboral. Entonces, desde el momento del accidente, si fue un accidente, ahí mermó como tal la pérdida de capacidad laboral porque la persona no volvió a hacer otra vez. Entonces, desde esa fecha de estructuración, inmediatamente anterior, de los últimos 3 años, a la fecha de estructuración, no importa si yo dejo pasar 10 años para poder reclamar, no es que el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable del artículo 53 del Código de la Constitución. Si los 3 años inmediatamente anteriores, como su merced dice, tengo 50 semanas, tengo derecho como tal a la pensión de invalidez. Claro, en la mayoría de ocasiones
la verdad, sí, sí la vía administrativa no se procede. Pero si por la vía judicial queremos tener el éxito debido, solamente ubiquémonos en esos dos escenarios. Que el dictamen haya estado en firme y que en la fecha de estructuración, en los últimos 3 años, inmediatamente anteriores, tenga con el 50% de pérdida de capacidad, de pérdida de capacidad laboral, y tenga las 50 semanas de aporte ante el sistema. Entonces, hay varias sentencias, si quiere con mucho gusto yo se las puedo enviar para que pueda sustentar el recurso de apelación ante el acto administrativo de Colpensiones y por el principio de favorabilidad como tal pueda proceder bajo la vía administrativa. De lo contrario, sí tocarías por la vía judicial. Muchas gracias, doctor. Pero de todas maneras, lo que pasa es que la enfermedad no se estructuró inmediatamente en los 3 años. Es decir, se hizo la reclamación, o sea, se hizo la solicitud a Colpensiones de que se declarara pues en estado de invalidez antes de los 3 años, dando 5 meses de los 3 años. Pero de ahí se inicia el procedimiento. Es decir, desde ahí empieza el tiempo. Y la estructuración, ya el dictamen final lo dan al año, de la pérdida completa del 50%. Pero igual se inicia en esa fecha. Es ahí donde está el pequeño detalle. Sí, pero recordemos que estos 3 años posteriores al 2014, al 2017, no los tengamos en cuenta porque el tema del fenómeno de la prescripción aquí no opera, ¿sí? Ya dejó de operar. Sentencia SL 039 del 2019, si quiere apunte. El fenómeno de la prescripción para todos los escenarios y vías administrativas o judiciales de las reclamaciones ante el sistema del derecho a la seguridad social, ese fenómeno de la prescripción de los 3 años subsiguientes a la fecha de estructuración o a cualquier solicitud, no opera, no opera. Lo que tenemos que mirar es no 3 años de aquí para adelante, sino años de aquí para atrás a la fecha de estructuración, para solicitar o para acceder como tal a la petición o la acción, mejor dicho, que lo que estamos aquí hablando o el debate que estamos generando es, pierdo la posibilidad de accionar, de pedir, de peticionar para que me paguen la pensión de invalidez. Eso no existe. Eso no existe. La prescripción ya, SL 039 del 2019, sala de desconexión número 1 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Ya se quitó absolutamente ese fenómeno de la prescripción. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la señora Diana María Gallego. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios para adquirir el beneficio de la pensión con el fallecimiento del pensionado? Perfecto. Los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia, recordemos que es la cónyuge o el cónyuge, ¿sí? Cónyuge, la cónyuge, compañero o compañera permanente que hayan sobrevivido como tal a esa relación. Esos son los beneficiarios a la pensión de sobrevivencia. Esos son los beneficiarios a la pensión de sobrevivencia. En primer lugar, ¿cierto? Los hijos también son beneficiarios de la pensión de sobrevivencia. Los hijos también son beneficiarios de la pensión de sobrevivencia, ¿cierto? Los hermanos también son beneficiarios de la pensión de sobrevivencia, ¿cierto? Entonces, los hijos menores de 18 años, ¿cierto? Y los hijos mayores de 18 años hasta los 25 años también son beneficiarios como tal de la pensión de sobrevivencia. A falta de cónyuge, de hijos con derecho, el que ya le acabé de establecer, también son beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de la dependencia económica, los hermanos inválidos. Entonces, esos son, por supuesto, los beneficiarios, ¿cierto? Los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia. Entonces, encontramos nosotros a la cónyuge, a los hijos, entonces a los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 18 años hasta los 25 años, ¿cierto? Y si los hijos inválidos dependían económicamente también del causante, ¿cierto? Mientras subsistían las condiciones de invalidez, esto es importante que ustedes los tengan. También a falta de cónyuge, compañero permanente e hijos con derecho, los padres del causante también son beneficiarios si dependían económicamente del afiliado o del pensionado. Entonces, que esa dependencia económica tenía que ser total, no. Y absoluta, tampoco. La Corte Constitucional ya eliminó, derogó
declaró inexequible ese apartado donde se manifestaba, donde se manifestaba que la dependencia tenía que ser completa por parte del afiliado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que probar? Yo siempre en las conversaciones, la recomendación que doy es, usted, hijo, si usted no tiene esposa, si no tiene hijos y sus padres son los que siguen ahí en esa escalera de ese rango, pues en vida acredite un aporte que le esté dando a sus padres. Usted es uno de los hijos que le entrega a sus papás, le da un apoyo económico, 100.000, 200.000, 300.000 pesos, acredítelo. Que parece maluco, que mamá, mire, este recibito, mamá, pero cuando yo me muera en cualquier momento, manifiéstele al despacho judicial o manifiéstele al fondo de pensiones en la constancia, mire, mi hijo me recibía, me daba esto. Entonces dependía económicamente, claro, yo recibía de parte de él. Entonces, esas son pruebas documentales que podemos constituir desde ya para que a la vía administrativa pueda proceder sin ningún tipo de dilaciones y actos temerarios por parte del fondo de pensiones para que le otorguen la pensión de sobrevivencia. Entonces, esos son los rangos que podemos establecer, siempre y cuando pues tengamos las 50 semanas anteriores a la muerte, ¿no? Para que pueda entrar y abrirse la puerta de los beneficiarios. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la señora Slendy Joana Mora Cortés. Buenas noches. ¿Qué opina sobre el nuevo auxilio de pensión para personas que ganen un salario mínimo o menos? A ver, con el decreto 2616 del 2013, prácticamente fue el punto de partida de los aportes del Sistema General de Pensiones. Yo realmente considero que está bien, porque había muchas personas que de una u otra manera tenían el deseo de hacer aportes ante el sistema, de contar con salud, de contar con pensiones, de contar con una ARL, pero como se ganaban 600.000 pesitos, 700.000 pesos, no le podían ganar un salario mínimo, entonces no había la obligación como tal de hacer ese aporte. Entonces, por parte del empleador, por parte del contratante. Entonces, ahorita este nuevo piso como tal del sistema de seguridad social que se explomó desde del salario mínimo hacia lo que la persona realmente devengue, pues a mi consideración yo lo veo positivo. Además lo veo un tema evolutivo, porque como se lo dije desde 2013 con el decreto de ley 2616 del 2013, se ha venido estableciendo. Recordemos que yo puedo pagar tiempo parcial. Si la persona, por ejemplo, que yo contrato, trabaja solamente de 1 a 7 días en el mes, le pago una sola semana de cotizaciones al sistema. Si trabaja de 1 a 14 días al mes, le pago solamente 2 semanas. Si trabaja nuestro trabajador hasta 21 días en el mes, le pago 3 semanas de cotización. Y si trabaja más de 21 días, 24 días, le pago todo el mes completo. Entonces, este fue un tema evolutivo. Y un tema que desde el punto de vista del derecho comparado tendría que ya haber llegado en todo el momento. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? El problema está en la sumatoria de semanas al sistema de seguridad social en pensiones. Es ahí donde está. Si con semanas la cosa es complicada en cuanto a meses, 4,23 semanas, no me imagino a través de días. Sería un acabose impresionante. Pero parcialmente es positivo. Muchas gracias, doctor. Pregunta la señora Diana María Ibarguén. Si una persona aún no tiene edad ni el total de las semanas cotizadas requeridas, pero ha ahorrado una cantidad X y tampoco tiene beneficiarios afiliados, en el momento del fallecimiento del cotizante, ¿este dinero se pierde? Y tampoco tiene beneficiarios afiliados. En el momento del fallecimiento del cotizante, este dinero se pierde, no se pierde. Dependiendo, pues no se va a perder. Lo que pasa es que en el fondo privado, fondos privados, le van a devolver la plata, ¿cierto? En el fondo privado le va a devolver el dinero. En el fondo público solamente, bueno, en el fondo privado le va a devolver todo el dinero, ya, todo el dinero que tenga en el fondo privado, que es la figura de la devolución de los saldos, ¿cierto? Al grupo familiar. Pero en el fondo público sí no opera de esa forma, porque
solamente va a entrar a la masa sucesorial de la sucesión que se realice un porcentaje muy mínimo. Y lo otro se irá para un fondo de solidaridad. Entonces, dependiendo en el fondo donde se encuentre el afiliado cotizante, causante como tal de esa pensión, podrá recibir todo ese dinero, el grupo familiar, que manifieste que tenga o que tenga un mejor derecho para poder solicitarlo. Pero si está en el fondo público con pensiones, pues desafortunadamente si esos dineros se van para, si no tiene beneficiarios, si no hay nadie, un doliente que vaya a recibir esa plata, pues desafortunadamente sí se va para el fondo común, fondo de solidaridad pensional. Gracias. Otra pregunta el señor Idelber Zamboni. Buenas noches. ¿Puedo cotizar como empleado del sistema de prima media y aportar recursos extras en los últimos 10 años para mejorar mi pensión? Sí, efectivamente se puede hacer. Efectivamente se puede hacer. Entonces, es aquí la clave. Entonces, como les decía, el negocio, esto es un negocio. Entonces, el negocio es yo, si estoy en el fondo público, fondo de Colpensiones, sé que al momento de liquidarme mi mesada pensional van a tomar los últimos 10 años, ¿cierto? Entonces, si a mí me cotizan en mi empresa sobre 2 millones de pesos, extraordinario, perfecto. Pero usted puede hacer aportes como independiente, como rentista, ¿sí? Haga sobre otros 2 millones de pesos. Por ejemplo, que tenga un IBC de 5 millones de pesos. Y si a los 62 años usted tiene las 1.300 semanas, las 1.300 semanas es igual al 65% del IBL. Significa que su mesada pensional sobre esos 5 millones de pesos sería de 3.560.000 pesos aproximadamente. Si sobre ese mismo monte de 5 millones de pesos usted se pensiona con el fondo privado, le van a pagar el salario mínimo. Entonces, estando usted aquí en Colpensiones, cotice de forma adicional como independiente con aportes voluntarios. ¿Sí se puede hacer? Claro que sí. Muchísimas gracias. Pregunta el señor Miguel Ángel Galeso. Buenas noches. Si la persona tiene todas las semanas cotizadas, pero le faltan varios años para llegar a la edad de pensión, ¿se puede reclamar parte o toca esperar hasta cumplir la edad? Toca esperar hasta cumplir la edad. Toca esperar hasta cumplir la edad, no puede. La única manera de poder retirarle el dinero es cumplir la edad y no tener las semanas. O sea, al contrario. ¿Sí? Al contrario. Pero si yo tengo ya las semanas, está en el régimen público, en el régimen privado es 1.150 semanas. Tengo 1.150 o 1.200, me faltan 5 años, tengo que esperar a que llegue la edad de pensión. Tengo que esperar, no puedo retirar ese dinero. Gracias, doctor. Otra pregunta. Nos pregunta el señor Federico Sajonero Aguilar. Buenas noches. Los fondos privados nunca explicaron el régimen de transición, razón por la cual muchas personas se trasladaron de fondo. ¿Cómo pueden regresar a Colpensiones? Gracias. Miren, esto es lo que pues mi firma prácticamente estoy haciendo en todo el país. Resulta que los administradores de fondos de pensiones privados, al momento de su creación de la Ley 100 de 1933 y entrada en vigencia del 1 de abril del 94, empiezan a abordar las empresas, trabajadores, y hacen los negocios con las empresas. Dice, ¿cuántos trabajadores usted tiene? Tiene 20, 30, 40, 50. Páselo aquí para el fondo privado. Entonces, le decían una serie de información. No, que el Instituto de Seguro Social se va a acabar, que se iba a quedar sin plata para pensionarse, en fin, una cosa y otra. ¿Qué información tenían que realmente dar? Dar la información precisa, completa, clara, suficiente y oportuna ese día de la afiliación. Tenían que hacerlo. Y tenían que explicar las consecuencias, la diferencia entre un régimen y otro, como nuestro participante lo dice. Esa diferencia, ¿cómo yo me voy a pensionar? Porque es que seguro muchísima gente, si hubiese sabido cómo funciona este negocio, pues no se hubiese pensionado, no se hubiese cambiado, no hubiese hecho ese tránsito como tal del régimen pensional. ¿Qué se puede hacer? ¿Dónde está la solución para esta enfermedad? Colocar una demanda judicial. Nosotros se la podemos adelantar. La demanda dura cerca de un año, donde se declara la nulidad o la ineficacia de la afiliación y el traslado del régimen pensional por vicios en el consentimiento por error, no por lo que se dijo, sino por lo que no se dijo.
porque tienen una doble connotación ante el sistema de seguridad social y actúan como entidades del sector financiero, como un banco. Cuando usted va pide un préstamo, le establece una tabla de amortización. ¿Cuánto le va a quedar su aporte, su crédito? Esto es. Entonces, esos vacíos normativos establece un vicio en el consentimiento de la persona, de su voluntad, porque toda decisión tiene que estar precedida de una información. Y si no hay información, esa decisión estuvo viciada en su consentimiento. Y por ende, abunda la nulidad y la ineficacia de ese negocio jurídico. Coloquemos la demanda y en el término de un año, no importa si está, mejor dicho, hasta ya con la edad de pensión, inclusive hasta ya pensionado, podemos regresarlo otra vez a Colpensión. Muchas gracias, doctor. Doctor, pues nos quedan aún 7 preguntas. Hoy tenemos una participación muy activa, entonces quería preguntarle si usted dispone del tiempo para responderla o si desea compartir sus datos para que los asistentes se contacten en el horario que usted tenga disponible. Si quieres, hagamos la última y dejo mis datos para las subsiguientes poder abordarlas a través de WhatsApp, de correo electrónico, una llamadita. Mañana a primera hora, con mucho gusto, los puedo atender. Me pueden escribir ahorita, establecemos contacto, establecen la pregunta y le vamos dando trámite en el transcurso del día. Listo, sí, señor. Ya para finalizar, la última pregunta es, ¿qué tan cierto es lo de unir pensiones entre cónyuges? Perfecto, muy bien. La pensión familiar, eso es lo que llamamos la pensión familiar. Bueno, de hecho la tenía aquí en la exposición, pero por tiempo no me dio. Ese es el decreto ley 288 del 2014 y la normatividad legal a 1580 del 2012, donde se establece que podemos unir las semanas de mi esposa y el esposo. ¿Que funciona en el régimen público y el régimen privado? Sí, funcionan en los dos regímenes. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que esa situación se pueda dar? En el régimen de prima media, en el régimen público Colpensiones, haber cumplido con los requisitos para adquirir el derecho a la indemnización sustitutiva, de que trata el artículo 37 de la ley 100. ¿Cuál es ese? Llegar a la edad de pensión y no tener las semanas. En el RAIS, lo mismo, tener el derecho para pedir la devolución de la plata, que es llegar a la edad y no tener la suficiente plata o capital para que me entreguen el 110% o ni siquiera para acceder a la pensión mínima de garantía de vejez de un salario mínimo con las 1.150 semanas. Esos requisitos comunes aplicables para los dos regímenes, el primero realmente es que se encuentren afiliados al mismo régimen, los dos tienen que estar en Colpensiones, los dos tienen que estar en el fondo privado y tienen que acreditar más de 5 años de la relación conyugal o la convivencia permanente. Pueden trasladarse en cualquier tiempo al régimen público o al régimen privado o viceversa si están con esa finalidad. Entonces, si yo estoy a 2 meses de pensionarme, pero mi esposa allá, pásese para allá para que unan las semanas, tengamos las 1.300 semanas y uno solo es el que se pensiona. ¿Listo? Entonces, esa relación conyugal y convivencia permanente debe haber iniciado antes de haber cumplido los 55 años de vida cada uno, ¿cierto? Eso fue declarado totalmente inexequible. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede usted tener la pensión, la convivencia con una persona. Usted en cualquier momento puede acreditar que estuvo conviviendo con esa persona. Porque es que usted puede solicitar esta situación a los 62, 60, 70 años, no importa, no importa. Y usted tuvo, conocí con alguien, acredité 5 años, resulta que usted tiene 500 semanas, yo tengo 700, tenemos 1.200, qué maravilla, unámonos y solicitemos la pensión. Entonces, ¿desde qué momento se va a dar el disfrute de la pensión? Desde el momento de la solicitud. No desde el momento en que se consolidaron los derechos, sino desde el momento de la solicitud. Entonces, ese es como tal el escenario de cómo opera la pensión familiar. Viviana. Listo, doctor. Muchísimas gracias por brindarnos esta charla realmente muy enriquecedora para todos nuestros asistentes. Le agradezco, por favor, nos deje sus daticos a través del chat para que se puedan comunicar directamente con usted y agradecerle a nuestros asistentes por su acompañamiento en nuestro portafolio de capacitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, a los demás asistentes y aquí le estoy dejando mi correíto y mi número telefónico del WhatsApp para que nos escriban y con mucho gusto podemos
podemos atenderles todas las preguntas. Gracias, que tengan una feliz noche y qué alegría y gracias por su atención y por su tiempo de este tema que es bastante denso. Muchas gracias y una feliz noche. Gracias, doctor. Bueno, Gracias. igualmente. Noche. Adiós.